Hola, buenos días, chicos. Buenos días. Buenos ¿Qué días. tal? Muy Buenos buenos días. días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien, pues un gusto tenerlos de regreso y deseando que tengan un exitoso y muy saludable año. Y pues vamos a continuar con nuestro trimestre que había quedado en pausa debido a esta receso invernal. Entonces vamos a rápidamente a retomar algunas de las ideas que habíamos empezado a discutir para abordar la continuación. Entonces, recuerden que en este curso estamos estudiando el movimiento de los cuerpos como una manera de desarrollar nuestras habilidades, no solo de tener conocimientos de la mecánica misma, que es sobre el movimiento de los cuerpos, sino como una manera de ejercitarnos, de desarrollar nuestra habilidad para describir fenómenos en la naturaleza, describir situaciones que ocurren de manera sistemática, empleando en particular pues una estructura teórica, ¿verdad?, con algunos conceptos básicos, su implementación a nivel matemático y cómo traducir esto en términos cuantificables a ecuaciones, de modo que podamos hacer predicciones y podamos también hacer experimentos que nos permiten confirmar estas predicciones. Es ahí donde radica el valor de una teoría. Y en particular, pues la parte teórica a la que estamos aludiendo aquí, pues son precisamente las leyes de Newton. Y los métodos o la representación matemática, pues básicamente son ecuaciones algebraicas de primero o segundo orden, ecuaciones trigonométricas, también algunas herramientas como de geometría básica, geometría elemental y geometría analítica. Y con estas, pues, hemos ya empezado a hacer algún desarrollo en términos de varios conceptos básicos que son necesarios para la descripción de los movimientos. En términos generales, pues, hemos hablado de, para empezar, del análisis dimensional de las unidades que son necesarias, indispensables para poder comparar y eventualmente pues verificar que una descripción que estamos intentando hacer coincide o no con un experimento con respecto al cual pues estamos probando nuestra teoría. El análisis dimensional, por otro lado, lo introdujimos como un mecanismo de verificación de los métodos analíticos, es decir, podemos, si estamos calculando alguna cantidad, verificar que tenga las dimensiones correctas. Eso no nos dice si el resultado es correcto o no, pero sí nos dice que es consistente en términos de que depende de o tiene las dimensiones correctas. También es posible utilizarlo para hacer estimaciones o introducir aproximaciones para algún cálculo, como el caso que hicimos aquí del tiempo de Planck o de la longitud de Planck. Pero también podemos ver, por ejemplo, sabiendo de qué puede depender la fuerza centrípeta del movimiento circular, podemos determinar por análisis dimensional cuál debería ser la forma en la dependencia de la fuerza centrípeta que experimenta un cuerpo que está girando en una circunferencia, pues cómo depende de la velocidad, del radio de la órbita, etc. Después introdujimos algunos elementos básicos del movimiento en una dimensión. Entonces el primer concepto que introdujimos fue el de posición, que es la ubicación. En este caso hablamos de posición en una dimensión, es decir, un punto sobre la recta. Entonces la distancia al origen nos dice dónde está ubicado este cuerpo. Un desplazamiento, recordemos, es el cambio de posición. Eso es lo que entendemos por desplazamiento. Entonces, con esa idea en mente, pues podemos después introducir el concepto de velocidad media como el cociente del cambio de posición
entre el tiempo transcurrido, esa es nuestra velocidad media, y la velocidad instantánea se define como el límite en el que el tiempo transcurrido para ese cambio de posición tiende a cero, y eso nos da pues una forma específica de función dependiente del tiempo que nos permite determinar qué tan rápido a cada instante de tiempo va un objeto, qué tan rápido cambia su posición respecto al tiempo. Después introdujimos el concepto de aceleración media, ¿verdad? Como digamos, aquel cambio en la velocidad en un intervalo temporal determinado, como el cociente, cambio de velocidad entre el tiempo transcurrido. Y tomando el límite en el que el tiempo transcurrido se hace pequeño, tiende a cero desde el punto de vista matemático, obtenemos lo que es la aceleración instantánea. Bueno, esos fueron los conceptos más elementales que fuimos introduciendo, ¿verdad? Aquí teníamos el desplazamiento, como podemos ver aquí en la lámina. Luego hablamos de la velocidad media, como el cociente del desplazamiento, es decir, el cambio de posición entre el tiempo transcurrido, y que tiene la interpretación geométrica como la tangente del ángulo de la inclinación de la recta que une dos puntos sobre la trayectoria, que es la posición como función del tiempo. Es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación correspondiente. Esa es la velocidad media. La velocidad instantánea, definida matemáticamente como el límite en el que el tiempo transcurrido va a cero, nos da una función de la velocidad, una función del tiempo, y eso es lo que llamamos pues la velocidad instantánea, que podemos calcular si tenemos la posición como función del tiempo, podemos calcularlo. Vimos el caso particular de movimiento con velocidad constante. En ese caso, la posición como función del tiempo necesariamente es una función lineal del tiempo. Eso lo demostramos porque la velocidad media coincide con esa velocidad constante y por lo tanto de ahí podemos despejar esa posición para todo tiempo y tiene esta forma lineal que está en el recuadro. Podemos verificar que en efecto esto nos dice que la velocidad instantánea es v0 precisamente. La aceleración media, decíamos, es el cambio de la velocidad en el tiempo transcurrido. Y análogamente al caso de la velocidad media, pues en la gráfica de velocidad contra tiempo, la aceleración media pues es la pendiente del ángulo de inclinación de la recta que une los puntos asociados con los dos tiempos correspondientes. Tenemos la aceleración instantánea como el límite correspondiente cuando el tiempo transcurrido tiende a cero, y eso nos da la aceleración como función del tiempo. Y de esa podemos introducir el llamado movimiento uniformemente acelerado, ¿verdad? Que es aquel que tiene aceleración constante o aceleración instantánea constante. Ese es el movimiento con aceleración constante o uniformemente acelerado. Y argumentamos que necesariamente la función de velocidad como función de tiempo tiene que ser una relación lineal, y de ahí uno tiene que determinar cuál es la posición como función del tiempo, y el resultado es el del recuadro. Es decir, que la posición como función del tiempo para el movimiento con aceleración constante a cero necesariamente tiene esta característica. Es decir, es una función, en este caso, cuadrática en el tiempo. Digamos, y los movimientos, básicamente, que tenemos hasta ahora considerados, pues es el movimiento uniforme o movimiento con velocidad constante, el movimiento uniformemente acelerado con aceleración constante. Esos son, digamos, los movimientos más sencillos, y para ellos automáticamente ya tenemos, digamos, su descripción. Aquí está el resumen, cuál es la descripción de ese movimiento uniformemente acelerado. Entonces, la posición en una dimensión
depende de un término constante, que es la posición inicial, un término lineal en el tiempo, cuyo coeficiente es la velocidad inicial, y un término que depende de la aceleración constante y va como un medio cero veces una forma cuadrática en el tiempo. La velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, es una función lineal, y evidentemente la tercera ecuación nos dice que la aceleración es constante. Visto como traducido esta ecuación de posición como función del tiempo a una gráfica, la gráfica de posición contra tiempo, pues tenemos una parábola que ocupa, pues, o que tiene un vértice en un punto cuyas coordenadas están determinadas precisamente por los datos iniciales y la aceleración. Es decir, depende de la posición inicial, velocidad inicial, aceleración, y además el cociente, en este caso, de la velocidad inicial y la aceleración constante del movimiento. Y en el caso del movimiento uniforme, es más sencillo. De hecho, podemos obtener el movimiento uniforme a partir del anterior, cuando la aceleración es cero, entonces no hay término cuadrático, no hay término lineal aquí, y esto es cero. Eso es lo que tenemos de esta manera, ¿verdad? Y ese es el movimiento más sencillo posible o imaginable. Entonces, básicamente, ahora vamos a ver aplicaciones de el movimiento con aceleración constante. Bueno, es un hecho experimental que podemos medir, de hecho, la aceleración en un experimento con la que caen los cuerpos digamos, cuando son suficientemente compactos, entonces la fricción con el aire no es relevante, se puede despreciar. O si hacemos un experimento en una cápsula, en una cápsula donde eliminemos todo el aire de la atmósfera, y entonces ahí da lo mismo que tengamos una pluma de ave o tengamos una canica de vidrio o un balín de hierro, o una pequeña piedra o una roca, un elefante, un gato, no importa, todos los cuerpos experimentalmente caen con la misma aceleración, que es, según se determina experimentalmente, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en puntos, pues, sobre la superficie de la Tierra. En realidad, esta aceleración que tomamos como constante puede cambiar según nos alejamos del centro de la Tierra o nos acercamos al centro de la Tierra. Eso lo entendemos cuando aprendemos que la aceleración es producida por el campo gravitacional que produce la Tierra, y esta depende de cuánta o qué tan lejos estemos del centro de la Tierra. Pero para todo fin práctico, bueno, y en este curso en particular, vamos a considerar que la aceleración gravitacional G es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por lo tanto que es constante. Bueno, entonces, dado que la aceleración es constante, automáticamente pues tenemos un movimiento para los cuerpos en caída libre, un movimiento con aceleración constante. Y por caída libre entendemos pues que se suelta con velocidad inicial cero. Entonces, traduciendo las ecuaciones que teníamos del movimiento con aceleración constante, pues tenemos aquí la ecuación de posición. En este caso es posición vertical, por eso le llamé Y. Como función del tiempo, está la posición inicial, desde qué altura soltamos el cuerpo. Como es caída libre, es decir, no estamos disparando el proyectil directamente hacia el piso, entonces por eso la velocidad inicial es cero. Y la aceleración, dado que provoca un cambio de velocidad directamente hacia abajo, entonces por eso lleva un signo negativo. El valor G siempre es un número positivo. El signo lo escribimos explícitamente en las ecuaciones, es una convención que vamos a usar a menos que digamos lo contrario. Y la aceleración constante, pues evidentemente es menos. Entonces, para los cuerpos en caída libre, pues vamos a utilizar este conjunto de ecuaciones, y la dificultad de los ejercicios a resolver es, pues, más bien adaptar estas ecuaciones, pues, a los problemas que nos plantea.
Bueno, entonces la caída libre es el caso más sencillo, el ejemplo más sencillo de movimiento con aceleración constante, donde la aceleración constante es precisamente la aceleración gravitacional de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El otro movimiento que vamos a considerar aquí es el que llamamos tiro vertical. La diferencia con respecto al caso de caída libre es que en el caso del tiro vertical podemos darle una velocidad inicial a nuestro objeto que puede ser vertical hacia arriba o vertical hacia abajo, es decir, que lancemos una piedra justo hacia nuestros pies, ¿verdad? Puede ser desde un edificio o simplemente al nivel del piso, o bien que lancemos esa piedra pues justo hacia arriba de nosotros y precisamente vertical hacia arriba. Entonces, esa es una pequeña generalización que realmente pues a lo que nos lleva es a considerar este movimiento uniformemente acelerado con aceleración constante, donde tenemos una velocidad inicial, en el caso vertical, una velocidad inicial que puede ser positiva, es decir, hacia arriba, o negativa en el sentido hacia el piso. Esa es la diferencia con respecto a la caída libre. Entonces, esas son las ecuaciones, digamos, ¿no?, que vamos a estar considerando. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, todo bien. Disculpe, ¿cómo asignar el valor positivo o negativo a G, al valor de G? El valor de G siempre es positivo de acuerdo a nuestra convención. Justo estaba yo aclarando. El signo que le ponemos enfrente es porque precisamente, ¿verdad?, provoca, digamos, que la velocidad esté también aumentando, pero en el sentido hacia abajo. Fíjense, aquí en este caso la velocidad inicial es 0 y la velocidad vertical para todo tiempo, conforme el tiempo aumenta, va aumentando en valor absoluto, pero va apuntando hacia abajo. Esto, recuerden, ¿verdad?, es justamente la velocidad instantánea. Entonces, recuerden, ¿de dónde viene la velocidad instantánea? Es el cambio en la posición, en este caso en la posición vertical, conforme transcurre el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, el transcurso del tiempo, recuerden, siempre es positivo. El transcurso del tiempo es, el tiempo siempre va hacia el futuro. Entonces, el cociente del cambio en la posición vertical entre el tiempo transcurrido depende del signo del cambio en la posición vertical. Entonces, si estamos hablando de una caída libre, quiere decir que la altura del objeto en la que está ubicado el objeto conforme transcurre el tiempo va disminuyendo. Por lo tanto, la posición vertical final y la posición vertical inicial, la primera es más pequeña que la segunda y eso nos lleva a una velocidad negativa. Este es el origen del signo. ¿Me explico? Entonces está, bueno, o sea, se refiere a la dirección del movimiento que se tome como referencia. ¿A eso se refiere? Sí, justo el hecho, o sea, en esta ecuación, el signo lo estoy poniendo con referencia al efecto que provoca en la velocidad de la partícula. De ahí es donde establezco que el signo debe de ser negativo. También lo puedo ver de la ecuación 20. Fíjense. El signo negativo me dice que cuando yo suelto un objeto, lo suelto, imagínense, desde la altura y0. Entonces, conforme el tiempo transcurre, ¿verdad?, el tiempo va desde 0, desde t igual 0, y va aumentando. Pero entonces, esta combinación, G, recuerden, es un número positivo. Entonces, toda esta combinación es positiva y va aumentando, porque t va aumentando, el tiempo siempre va aumentando. Entonces, le estoy restando un número creciente a una cantidad fija.
eso quiere decir que esta combinación va a ir disminuyendo. En efecto, ¿verdad? Esta posición vertical lo que va pasando es que se va acercando al piso. Así es como interpretamos la ecuación. Ok, sí, ya me quedó más claro, gracias. Sí, entonces, de aquí puede ver desde la posición y luego utiliza ese concepto de el análisis del signo aquí puesto negativo para ver que conforme va cayendo la partícula o el cuerpo en la caída libre, la posición final y la posición inicial difieren, eh, siendo la posición final, como va cayendo, la posición final es más pequeña que la posición inicial. Entonces, el desplazamiento va a ser negativo. Dividido entre un tiempo transcurrido que es siempre positivo, nos da un cociente negativo. Y eso entonces me dice que en el límite en que delta t tiende a cero, la velocidad instantánea tiene que ser negativa. Como el tiempo siempre está aumentando, la única posibilidad de que esto tenga sentido es para que esta sea negativa es que tenga este signo menos. Esa es una manera, digamos, de confirmar que el signo es el correcto. Esos son los dos argumentos, ¿no? A ver, uno de sus compañeros me pregunta cómo verificamos que, o sea, que no hemos visto los detalles de cómo obtener las ecuaciones asociadas con el movimiento, con aceleración constante. Entonces vamos a repasarlas. La clase de hoy quiero puntualizar algunos aspectos, aunque ya los hayamos visto, y esto, si no lo habíamos discutido en detalle, pues cómo lo obtenemos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a plantearlo. Entonces, para ello vamos a hablar de la definición, digamos, de aceleración. Entonces, déjeme pasar a... A ver, estoy reconectando nada más el dispositivo para que podamos compartir los detalles de cálculo. Profesor, ¿Sí? disculpe, hay un compañero que quiere entrar. Dice que se lo puede dejar entrar. Es Eduardo Islas. No lo tengo aquí en la lista, pero cuando aparezca, con gusto, sí. Ok, gracias. Muy bien. Entonces vamos a discutir entonces, decíamos, el movimiento.
con aceleración constante. Entonces vamos a deducir la forma explícita para que todos lo tengamos claro. Entonces, recuerden que en todo momento estamos hablando de un objeto que se mueve en línea recta. Entonces, la indicación que tenemos en este caso es que la aceleración tiene un valor fijo que vamos a llamar A0. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, lo que tenemos que hacer es que, dado que la aceleración es constante, y sabemos que esta aceleración se define como el límite con delta t tendiendo a 0 del cambio en la velocidad dividido entre el tiempo transcurrido. ¿Hasta ahí me siguen? Simplemente la definición. Entonces, podemos afirmar lo siguiente. En particular, en este caso, pues A0 es constante. Y si antes de tomar el límite, ¿verdad? Podemos entonces utilizar esta noción de que para cambios pequeñitos, pero distintos de 0, se cumple esa condición. ¿Me siguen hasta allí? Sí. Sí. Ahora, ¿qué cosa es delta B? Delta B es B de, digamos, de T más delta T menos B en T, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el cambio, ¿no? Entonces, si el tiempo es pequeñito, podemos utilizar la aproximación que acabo de enfatizar. Y ahora vamos a hacer la siguiente consideración. Imagínense que tenemos la línea del tiempo. Aquí está la línea del tiempo. Aquí está el tiempo 0. Aquí está, pues podríamos pensar en el tiempo inicial. Bueno, vamos a considerar aquí el tiempo inicial siempre como 0 por simplicidad, para no hacer tanto lío. Y hasta algún tiempo que vamos a llamar el tiempo final. Entonces, eso quiere decir que, digamos, el objeto estaba aquí al tiempo inicial y pues al tiempo final pues estaba por alguna otra parte, ¿no? Esta es la posición del objeto al tiempo final y esta es la posición del objeto al tiempo inicial. ¿De acuerdo? Por aquí estaba en el momento en que mi reloj estaba marcando 0, mi cronómetro, y va a pasar por aquí eventualmente. Va a pasar por aquí cuando mi reloj marque o mi cronómetro marque el tiempo de final, que pueden ser 10 segundos, 1 hora, ¿verdad? La que sea. Bueno, para fines de este análisis vamos a considerar lo siguiente. Vamos a dividir este intervalo temporal en n pedacitos, y por lo tanto vamos a suponer que cada pedacito, digamos, tiene tamaño epsilon.
¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que el delta t, bueno, perdón, en este caso vamos a considerar no el delta t, sino el tiempo total transcurrido. El tiempo total transcurrido entre 0 y tf, pues lo puedo expresar como la combinación, ¿verdad?, de cada una de estas, de cada una de estos pedacitos de tamaño epsilon, ¿de acuerdo? Epsilon es un pedacito de tiempo. Y este es el TF. TF es, fíjense, TF es todo este segmento en el tiempo. Y lo estoy partiendo en n pedacitos. Por eso es que está así. Entonces cada pedacito es de tamaño epsilon. Eventualmente, en mi cálculo, tomaremos el límite cuando n tiende a infinito, que decir que hay infinitos pedacitos, y simultáneamente que epsilon tiende a 0, pero manteniendo que TF siempre, que este producto es el tiempo final. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a introducir en esta descripción del intervalo temporal, vamos a llamar, digamos, este sería voy a hablar de un valor de tiempo que lo voy a llamar aquí un valor K. TK va a ser K veces el número epsilon, porque quiere decir que para llegar acá, K es un entero, ¿verdad? O 0. Si K es igual a 0, entonces pues tengo de T de 0 es 0, T de 1 va a ser epsilon, y ese sería, el T1 sería aquí el primerito. El T2, ¿cuál sería? Pues sería 2 veces epsilon, que quiere decir que ha avanzado 2 intervalos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces el último va a ser Tn, va a ser, pues el último va a ser n epsilon, y ese es precisamente el Tf. ¿Me siguen hasta aquí, chicos? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Sí. Entonces lo que estamos haciendo es una partición del intervalo de tiempo transcurrido. Es todo lo que estamos haciendo. Ok. Y ahora vamos a utilizar nuestra definición de aceleración que habíamos escrito, ¿no? Y aquí tendríamos que, dado que este es constante, pues tendría yo que la velocidad al tiempo digamos k más 1 menos la velocidad al tiempo k y esto va a ser entre el tiempo transcurrido, ¿no? Y entonces tengo que la velocidad evaluada al tiempo tk más 1 pues va a ser, aquí lo podemos ver, la velocidad al tiempo tk más a0 por
TK más 1 menos TK. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora, si yo quiero la velocidad, por ejemplo, al tiempo final, pues tengo que sumar todas las anteriores, evidentemente. Y entonces tendría la suma desde k igual 0 hasta n de pues las contribuciones respectivas, que sería el A0 y pues aquí tendríamos que poner esta cantidad que es el TK más 1, pues es K más 1 epsilon menos K por epsilon. Entonces, esto es pues simplemente epsilon, ¿no? Y aquí tendríamos que poner pues también la contribución de todos los anteriores, que sería la suma desde k igual 0 hasta n, pues de la b de TK. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que ver cómo podemos hacer esas operaciones para encontrar, digamos, la formulita que estamos intentando probar, que es justo la forma explícita aquí. Vamos a obtener pues la parte de las velocidades y luego tenemos que hacer lo mismo para la parte de las posiciones como función del tiempo. Entonces, a ver, me gustaría que lo pensaran un momento. Les voy a dar 5 minutos y cómo podemos expresar este resultado. ¿De acuerdo? Entonces tienen 5 minutos. Vamos a intentar obtener cuál es la dependencia. Lo que queremos obtener es cuál es b de t como función de tiempo y la aceleración constante a 0. ¿Ok? Entonces tienen 5 minutos y ahorita continuamos.
¿Listo, chicos? ¿Alguien pudo progresar un poquito? Bueno, vamos a plantearlo de manera un poquito sencilla e intuitiva para que a todo el mundo le quede claro. Entonces voy a reacomodar un poquito las cosas. Entonces, queremos en efecto llegar a esa función, pero vamos a plantearla de una manera un poquito más sencilla, para que no sea tan confuso para nadie. Entonces, tomamos como punto de partida, ya lo habíamos dicho, la aceleración que es constante. Decíamos como el límite con delta t tendiendo a 0 de delta v en delta t. Y pues decíamos, vamos a dividir. Entonces, cada pedacito de estos es de tamaño épsilon. Entonces, todo el intervalo entre 0 y tf es n veces épsilon. Por lo tanto, épsilon lo puedo encontrar como el tiempo transcurrido desde 0, el tiempo total transcurrido entre el número n. Y ahora vamos a tomar, decíamos, los límites en que épsilon tiende a 0, es pequeñito, y n tiende a infinito, es un número muy grande de pedacitos, pero tal que pues se mantiene esta relación, ¿no? Entonces, recuerden, si n tiende a infinito y épsilon tiende a 0, eso puede ser un número finito, y ese es el caso. Bien. Bueno, entonces vamos a utilizar la ecuación que tenemos arriba, que es A0. La tomamos como una aproximación, ¿verdad? Y vamos a considerar, por ejemplo, el primer intervalo, que es la velocidad en el tiempo que llamamos 1, menos la velocidad en el tiempo 0, dividido entre el tiempo transcurrido, que es t1 menos 0. ¿Qué cosa es t1? Pues es de tamaño épsilon, ¿verdad? Entonces, podemos ver de aquí que la velocidad en el primer puntito, aquí está t1. Este es el tiempo t1, que es una vez épsilon. Es de la expresión que acabo de escribir. Pues sería, despejando el b de t1, sería A0 por t1. Y aquí tendríamos la velocidad en c. Y esto es b de 0 más A0 épsilon. Y épsilon, recuerden que es, lo acabamos de expresar, no es otra cosa que TF entre. Bueno, en resumen, al primer pedacito de tiempo transcurrido, la velocidad es lo que era inicialmente, más el valor constante de la aceleración por el tiempo total transcurrido entre el número total. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? ¿Está claro? Sí. Eso es cómo calculo la velocidad para un tiempo transcurrido pequeñito, épsilon, que vamos a tomar yendo a 0 eventualmente, en función de lo que tenía como valor la velocidad al tiempo inicial
y la contribución del tiempo, perdón, de la aceleración, que es este último término que acabamos de evaluar. Bueno, ¿qué pasa si ahora que queremos calcular la velocidad en el segundo puntito? Este es en el tiempo T2. Pues esto va a ser, siguiendo nuestra receta, ¿verdad? Sería la velocidad al tiempo T2 menos la velocidad al tiempo T1 entre el tiempo transcurrido, que es T2 menos T1. ¿De acuerdo? Y de aquí obtenemos este factorcito, es T2 menos T1, pues es simplemente, perdón, aquí escribí mal esto, perdón. Estoy escribiendo B de T2. Ahí está. Entonces, B de T2, ¿qué sería? Ahora, siguiendo esta formulita, ¿verdad? Aplicada, pero al caso de T2 y T1. Le escribo aquí para que veamos mejor el cálculo. Tenemos este. Y ahora vamos a aplicarlo a B de T2 menos B de T1 entre T2 menos T1. ¿De acuerdo? Esto entonces nos dice que es B de T2 va a ser B en T1 más A0 por T2 menos T1. Pero T2 menos T1 podemos ver de nuestra grafiquita de aquí. Este es T2 y si le quito T1, lo que me queda es epsilon, ¿verdad? Esto de aquí es epsilon. Y epsilon a su vez, pues es, aquí está, es precisamente TF sobre N, ¿no? Y B de T1 ya lo tenemos del recuadro anterior. Entonces, P en T2 va a ser B de 0 más el segundo término que sería A0 de TF sobre N, es que viene de aquí, luego más el que acabo de obtener aquí, este A0 de epsilon, que es a su vez TF sobre N. En conclusión, B de T2 es B de 0 más 2 veces A0 TF sobre N. ¿De acuerdo? Y entonces, esta es la siguiente expresión. Fíjense que cuando tengo B de T1, aquí me aparece un coeficiente 1. Cuando tengo un B de T2, aquí me aparece un coeficiente 2. Entonces pueden convencerse que B de TK va a ser B de 0 más K veces A0 TF entre N. ¿De acuerdo? Y entonces, si quiero la velocidad al tiempo final, recuerden, el tiempo final, ¿qué cosa es? Eso es N veces epsilon, ¿verdad? Entonces, esta sería la velocidad en 0 más N veces A0 TF entre N. Por lo tanto, la velocidad en el tiempo final es la velocidad en el tiempo inicial más A0 por el tiempo final. Si cambio el nombre de lo que es el tiempo final simplemente por un tiempo, ya para no ponerle la etiqueta de que es el final, entonces tenemos nada más y nada menos que nuestra formulita. Lo que llamamos B0 es
la velocidad de tiempo inicial, más la aceleración constante por el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta allí? Entonces, eso prueba que para el movimiento con aceleración constante, a cero, la función de velocidad, como la función de la velocidad expresada con respecto del tiempo, es simplemente lineal en el tiempo, que es una de las ecuaciones que habíamos escrito. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Yo no entiendo No. qué es K. ¿Puede repetir su pregunta? Disculpe, no le escuché bien. Bueno, en notación, qué es K? Por ejemplo, TK o K nada más. A ver, el índice K me dice en qué paso del tiempo estoy. Fíjense, estoy utilizando, aquí lo voy a poner, TK, es el número K, es un entero, veces el tamaño del intervalo. ¿Sí lo ven? Entonces, por ejemplo, para K igual 0, estoy en el origen. Para K igual 1, estoy en el primer puntito. Para K igual 2, estoy en el segundo puntito. Para K igual a N mayúscula, estoy en el tiempo final. Entonces, K es un entero. O sea, aquí vamos a ponerlo. K toma el valor 0, 1, 2, 3, etc. Hasta N. Es el último valor que tomo. ¿Me sigue? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, lo único que estamos haciendo es calcular para cada uno de estos puntos, desde 0, 1, 2, 3 hasta N, es el último, hasta N. Lo que estamos haciendo es calcular cuál sería la velocidad en ese puntito, usando la aproximación, usando esta aproximación. ¿Por qué la puedo hacer? ¿Por qué puedo usar esa aproximación? Pues porque precisamente tengo un intervalo de tamaño epsilon y que voy a tomar el límite cuando epsilon tiende a 0, ¿verdad? Como lo dijimos aquí. Entonces puedo utilizar sin ningún problema esta aproximación y luego eventualmente voy a tomar el límite. Pero justamente lo que estoy aprendiendo es que podemos ver de esta expresión de aquí, el límite en esta expresión, cuando epsilon tiende a 0 y n tiende a infinito, pues ya no depende ni de epsilon ni de n, porque la n se simplificó, ¿verdad? Y entonces ya tengo la expresión completita. Es esto. Y TF, ¿cuál es el valor de TF? Pues es uno arbitrario, lo que yo llamé F para acordarme que era final, pero eso lo pongo como una función, ¿verdad? El tiempo que yo quiera a partir del tiempo cero. Pues esta es la velocidad al tiempo cero, esta es la aceleración constante y esta es la velocidad a un tiempo arbitrario en donde yo la quiero calcular. Entonces, para calcularla, sumo dos términos, la velocidad inicial y el producto del tiempo al cual estoy calculando o que me interesa esta velocidad multiplicado por la aceleración. Esa es mi conclusión, pero el argumento es este análisis que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Y empezamos de allí. Es lo que habíamos establecido. Aquí está lo que decíamos. K es un entero o cero. ¿Alguna otra duda?
Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo para encontrar la función de posición. De nuevo, movimiento con aceleración constante. Que vamos a llamar a 0. Y vamos a encontraremos la posición como función del tiempo. Ese es nuestro objetivo. Y yo lo estaba hace rato simplemente planteando como dado. Se podía verificar, pero ahora vamos a deducirlo para que sea más claro. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues partimos de la definición de velocidad instantánea como el límite, ¿recuerdan? Con delta t tendiendo a 0 del cambio en la posición entre el tiempo transcurrido. Bueno, de nuevo, utilizamos nuestra partición en el tiempo. Esta es la línea del tiempo. Y vamos a partirla en n pedacitos. Todo esto tiene un tamaño n epsilon. Entonces este es el tiempo t1, t2, aquí está el tk, y este es el tn mayúscula que coincide con el tf. Y cualquiera de ellos, el tk va a ser k veces epsilon. K es de nuevo 0, 1, 2, cualquier entero hasta n, y epsilon es el tiempo total transcurrido dividido entre n mayúscula. Bueno, estoy volviendo a repetir, espero no confundirlos más. Y todo lo que quiero es calcular precisamente la posición. Entonces voy a calcular, por ejemplo, la velocidad del tiempo 1, ¿verdad? ¿Cómo le escribo? Como voy a tomar los límites, entonces puedo poner la posición al tiempo 1 menos la posición al tiempo inicial, que lo voy a poner de 0, que es 0. Es este. Entre t1 menos t0. ¿De acuerdo? Entonces de aquí puedo calcular que x de t1 va a ser x de t0, despejando de la ecuación anterior, más b de t1, más b de t1, que multiplica a la diferencia de t1 menos t0. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Estamos calculando ahora la posición asociada a t1. ¿De acuerdo? Es esta de aquí. Y estamos en este punto. Ahora, vamos para ¿cuál sería la posición en t2? Pues vamos a tener una formulita similar, porque tendremos b de t2 sería la posición en t2 menos la posición en t1 dividido entre t2 menos t1. Entonces la posición en t2, que sería la posición en t1, más la velocidad del tiempo t2 por t2 menos t1. Pero x de t1 ya lo calculamos antes, justo aquí arriba. Entonces ahorita estamos calculando la posición, ¿cuál sería la posición al tiempo t2? En este segundo puntito de la línea del tiempo. Y este se expresa en términos de la posición al tiempo t1, que la que vamos a calcular aquí arriba. Y b de t2, justo la acabamos de estudiar en el análisis anterior.
¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a proseguir. Entonces, ¿cuál es? De aquí ya podemos ver qué va a pasar en general. Fíjense, la posición en el tiempo K va a ser la posición en el tiempo anterior más la velocidad al tiempo K por TK menos TK menos 1. Esa sería la receta general. ¿De acuerdo? Y que aplica a los dos casos anteriores y de hecho para cualquier K. ¿De acuerdo? Entonces, no es difícil convencerse, simplemente sustituyendo en cada paso de los anteriores, es lo que voy a hacer. Entonces tendríamos la posición al tiempo 2, era la posición al tiempo 1, recuerden, pero la posición al tiempo 1 era todo lo que está arriba, la posición al tiempo 0, más, según vimos acá, la velocidad del tiempo t1 por t1 menos t0. Estos solo son, eso es solo este primer término, y me falta agregarle este otro de acuerdo, entonces lo voy a hacer. B de T2 por T2 menos T1 más B en T2 por T2 menos T1. Entonces, vuelvo a escribir todo, es X de T0. ¿verdad? Y ahora fíjense, aquí el B de T1, bueno, este que está aquí, cada uno de estos pedacitos, T1 menos T0, T1 menos T0, pues es el pedacito epsilon, este que está aquí. Y T2 menos T1 es este otro pedacito epsilon, y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos es epsilon. Cada uno de estos es epsilon. Y a su vez, recuerden, epsilon es el tiempo total transcurrido, que es lo que llamamos TF, entre el. Bueno, entonces tendríamos más BT1 más BT2 por epsilon, que es TF entre los X de T2 va a ser X de T0. Y ahora vamos a escribir las velocidades. ¿Cómo escribíamos las velocidades? Esta es una formulita que ya obtuvimos. B de T1 o B de T2, todo lo que tenemos que poner es, el B de TK, pues va a ser B, la velocidad inicial más A0 por TK. Y esto es a su vez, recuerden, TK es K veces epsilon, el cual es a su vez el TF entre T. Entonces esto es B0 más A0 por K por TF entre E. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que agregar. Entonces aquí tendríamos el B de T1 sería B0 más una vez, ¿verdad? A0 por TF entre TN. Esto es B de T1. Y el B de T2 es B0 más dos veces A0 por TF entre N. Todo esto es B de T2. Pues, ¿qué pueden ver de aquí?
¿Alguien puede ya vislumbrar qué va a pasar? Bueno, para llegar al tiempo T2, desde el tiempo inicial, T0 que es 0, tenemos que ir sumando, fíjense, las contribuciones. El T1 tiene aquí un coeficiente 1, el T2 tiene aquí un coeficiente 2. Entonces, ahora, a ver, vamos a ver si puedo alcanzar a ver esto. X de T3, pues va a ser X de T0 más, fíjense aquí, se están agregando P0, aquí se agregaron este y este, ¿ven? Aparecen dos veces, entonces aquí va a aparecer un tercero, porque estamos en T3, y también va a ocurrir esto, vamos a tener A0 TF entre N, más 2 veces A0 TF entre N, más 3 veces A0 TF entre N. Y así sucesivamente. Entonces, para llegar al tiempo final, pues vamos a tener X de T0. Esto es otra cosa que lo que llamamos la posición inicial. Más, tenemos suma desde K igual 0 hasta 3 del B0, perdón, hasta N, y estoy en el caso general. Estos términos de acá son estos términos de acá. Luego más, suma, es decir, K igual 0 hasta N, de A0 un segundito. Bueno, hay un error por aquí, ahorita lo vemos. Aquí me aparecería un K. Porque aquí va, pueden ver que aquí hay 1, 2, 3. Entonces aquí hay un K. Y hay un error que ya no sé si ya lo vieron, pero hay un error, sí. Cuando yo sustituí, fíjense que aquí, fíjense en esta expresión, es la suma de las velocidades por TFN. Entonces aquí puse la velocidad del T1 y la velocidad del T2, pero me faltó multiplicar por el TF sobre N. Entonces aquí faltó todo esto multiplicado por TF sobre N. Entonces esto es TF sobre N. Y entonces esto es, estos términos con doble subrayado, aquí aparecen con TF sobre N. Y esto es al cuadrado. Ahí está. Muy bien, ya casi acabamos. Entonces, X de TF va a ser X0. Y ahora fíjense, aquí nada depende del índice K. Aquí no hay nada que dependa de K en este término. Entonces lo podemos sacar. Esta es una suma. Entonces este factor lo podemos sacar. Y la suma de esos términos, ¿verdad?, se puede expresar de la siguiente manera. Esto es B0 TF sobre N. Y aquí tengo la suma desde K igual 0 hasta N de
del número 1, pero eso no es otra cosa que n. Sumar, digamos, n veces unos, pues es sumar n unos. Y en este otro caso, lo que tengo es más A0 TF cuadrada entre n cuadrado. Y bueno, tendríamos aquí suma desde k igual 0 hasta n de k. Esta suma la pueden verificar. Se puede escribir como n por n más 1, el resultado de esa suma sobre 2. Y lo pueden probar para n igual a 1, 2, etc. Entonces ya está. Porque tenemos que x de tf va a ser x0 más b0. Y quedamos que esto era tf sobre n, que multiplica a n. Y luego está el término, el otro término que es cuadrático, a0 tf cuadrada entre n cuadrado. Que multiplica, dijimos, a n por n más 1 por n más 1 sobre 2. Y debemos de tomar, recuerden, el límite con n tendiendo a infinito. En ese caso, n por n más 1, si se dan cuenta, para n muy grandes, vayan tomando n igual a 10, luego n igual a 20, n igual a 1000, n igual a 1.000.000, se van a dar cuenta que en el límite esto es como n cuadrada. Entonces, usando esa consideración, este n cuadrado de aquí, en ese límite se simplifica con este cuadrado que está aquí, y obtenemos que la posición al tiempo final es x0, la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo final, más un medio de la aceleración constante por el tiempo final al cuadrado. Haciendo el cambio de notación, le llamo tf a cualquier tiempo que me interese. Entonces, la posición al tiempo t con el movimiento con aceleración constante es x0 más b0t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, este es movimiento con aceleración constante. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. No. Bueno, esa es la manera de encontrar estas formulitas tomando límites. Fíjense que para definir las velocidades instantáneas, las aceleraciones instantáneas, tomamos límites. Y luego para los movimientos, el movimiento con aceleración constante, esa condición de aceleración constante nos lleva a considerar pues la combinación con una partición del tiempo, del intervalo del tiempo transcurrido, nos lleva a combinar pues todas las contribuciones debidas a esa partición y tomar el límite en que el número de pedacitos que forman el intervalo va a infinito, y eso entonces nos permite escribir pues de forma precisa, ¿verdad? Lo que acabamos de hacer, aquellos que lo han estudiado, habrán encontrado, se habrán dado cuenta que lo que estamos haciendo es una suma de Riemann, y en el fondo estos son los métodos básicos de cálculo integral. Pero no se asusten aquellos que no los conocen o que no lo vieron desde el punto de vista de las sumas de Riemann. Simplemente son límites como los acabamos de explorar. Entonces, pues esas son nuestras ecuaciones básicas. ¿Dudas, chicos? Bueno, pues esos son los...
nos da entonces la posibilidad de resumir nuestro estudio, nuestra discusión en las ecuaciones que ya habíamos escrito, pero la derivación pues es la que acabamos de establecer. Entonces, para el movimiento con aceleración constante o uniformemente acelerado, la posición como función del tiempo es un término constante más un término lineal en el tiempo con coeficiente de la velocidad inicial más un medio de lo que es la aceleración constante por el tiempo al cuadrado. Esto es una ecuación cuadrática, decíamos. Habíamos probado primero la función de velocidad instantánea como función del tiempo, precisamente nos da la velocidad inicial, más otro término que es el producto de la aceleración constante por el tiempo. Y evidentemente la aceleración es que es una constante en este caso. ¿Dudas, chicos? ¿Hasta aquí? No, profe. No, ¿No? ninguna. No, profesor. No, ninguna. Bueno, entonces ahí está. Eso es nuestro caso de... Bueno, el movimiento uniforme o con velocidad constante, simplemente lo que hay que hacer es poner a cero la aceleración. Y entonces eso quita el término cuadrático en la posición, el término lineal en la velocidad, y da igual a cero en la última ecuación, que es la de la aceleración, y es lo que obtenemos. Es el movimiento uniforme o con aceleración constante. ¿De acuerdo? Entonces decíamos, en el caso de caída libre, pues la experiencia, el experimento nos dice que es un movimiento con aceleración constante en excelente aproximación. Estrictamente hablando, hay pequeñas variaciones de la aceleración conforme cambia la altura a la que hacemos nuestro experimento. No es lo mismo sobre el Everest o a la altura del nivel del mar, o aquí en la Ciudad de México, sí hay diferencias en la aceleración G. Entonces, en realidad depende de la altura, digamos, de esa aceleración. Pero suponiendo que es la misma en todas partes, pues es una excelente aproximación para la mayoría de los movimientos que estudiamos. Y entonces, simplemente agregamos aquí. Insisto sobre el detalle que preguntaba su compañero hace un momento. ¿Cómo sabemos que tenemos que poner un signo menos? Bueno, el experimento nos dice que la aceleración es constante, ¿de acuerdo? La aceleración gravitacional es constante. Entonces, pero ¿de dónde viene el argumento de que debe ir un signo menos? Pues simplemente por el hecho, ¿verdad? A ver, tenemos el movimiento con aceleración constante, en general, aquí estamos pensando que es horizontal. Decíamos, no estamos pensando en ese tipo de movimiento. En el caso de la caída libre, pues lo que tenemos es, aquí está el piso, y suponemos pues que nuestro cuerpo se deja caer. Entonces la velocidad inicial en la dirección vertical la ponemos como 0, y evidentemente pues este cuerpo cae para cayendo. Entonces, esta es la altura inicial, este es el nuevo eje, esta es la altura inicial. Entonces, conforme transcurre el tiempo, ¿verdad? Evidentemente la posición vertical
la posición vertical va disminuyendo con respecto a la posición inicial. Entonces, eso nos dice que de la definición, ¿verdad?, de velocidad instantánea en la dirección vertical, ahora todo le llamo Y, como el límite con delta t tendiendo a 0, del cambio en la posición vertical entre el tiempo transcurrido, esto es límite con delta t tendiendo a 0, de posición vertical en t más delta t, menos la posición en t, todo dividido entre t, entre delta t, tiempo transcurrido. Entonces, evidentemente, de aquí, que esta posición, que es esta de aquí, ¿verdad?, va disminuyendo con respecto al inicial, que es esta. Como esta cantidad es más pequeña que esta, el numerador es negativo. ¿Verdad? El numerador es negativo y por lo tanto, dividido por un número que siempre es positivo, pues nos debe dar una velocidad negativa. Entonces, eso en particular me dice que la velocidad para un movimiento como el que estamos escribiendo debe de tener signo negativo por las razones que ya di. Y entonces, eso me dice que de la función de velocidad como función de tiempo, debo de poner aquí el signo menos para tomar en cuenta que la velocidad es negativa, ¿verdad?, que va a ir disminuyendo. Perdón, aquí estoy, puse este cero. Ahí está, el de caída. En el caso de la posición, dijimos, tenemos la posición inicial menos un medio de g por t cuadrada. Y aquí podemos ver claramente que, aunque el tiempo está siempre aumentando, porque el tiempo crece a partir de 0, esto va aumentando, pero debido a este signo menos, es que esta combinación de estos dos términos la lleva disminuyendo, que es el caso que podemos ver de aquí. La altura del objeto al caer va disminuyendo. ¿De acuerdo? Ok, pues ese es el análisis más sencillo de movimiento uniformemente cerrado y movimiento en caída libre. Ahora, ¿cuál es el caso del tiro vertical? En el tiro vertical, pues tenemos dos opciones, ¿verdad? Digamos, siempre este es el eje Y. Y pues puede ser un objeto que inicialmente pues lanzamos hacia arriba. Entonces este objeto eventualmente sube, se detiene, ¿verdad? Y luego empieza a caer. Entonces aquí la velocidad inicial es positiva, pero también puede ser este caso donde lanzamos directamente al tiempo t igual a 0. Lanzamos el objeto hacia abajo. Imagínense que lanzan una moneda para que colisione con el piso. Entonces el objeto pues simplemente va a caer. En este caso, las ecuaciones del tiro vertical pues son la posición inicial más B0Y, y esta puede ser positiva o negativa, según positiva si el tiro es hacia arriba inicialmente, y negativa si el tiro es hacia abajo, ¿verdad? Y siempre el signo menos, mientras que la velocidad correspondiente, por ejemplo, aquí podemos ver un pedacito en el caso del tiro vertical hacia arriba, hay un pedazo de la trayectoria en la que la partícula sube y luego el resto simplemente cae. Entonces aquí, esto se ve porque la velocidad inicial puede ser positiva,
Entonces, de estos dos términos, para pequeños tiempos, desde cero, esta cantidad puede ser positiva, este va aumentando, por lo tanto, con tener un signo menos se va restando de este otro, y por lo tanto, esto puede ser positivo hasta que es igualado con cero, donde es cero precisamente en el punto más alto. En el punto más alto, la velocidad correspondiente del objeto se hace cero. Ahí, esa es la condición del punto más alto. Y posteriormente, conforme el tiempo sigue aumentando, ahora este término domina sobre el primero y ahora la velocidad va a ser negativa, lo cual quiere decir que el objeto ya va bajando. Entonces, para tiempos pequeños, el objeto va subiendo, porque esta cantidad es positiva, la partícula va subiendo, llega a ser cero cuando se compensan uno con el otro y estos suman cero en el punto más alto, y posteriormente el objeto empieza a bajar, lo cual quiere decir que esta velocidad es negativa, porque el tiempo es grande. Finalmente, pues ya como ya sabemos, pues la aceleración vertical es justamente una aceleración constante. ¿Y por qué lleva un signo menos? Pues es una aceleración que hace que la velocidad aumente en dirección hacia abajo. La aceleración hace que el cuerpo aumente su velocidad hacia abajo, en esa dirección. Muy bien, esos son, digamos, los elementos más sencillos de aplicación en tiro vertical o caída libre, como mencionamos antes. Y la interpretación de los signos es la que acabo de establecer. Me gustaría saber si tienen dudas a este punto. No, profe. ¿Está todo perfectamente claro, dado que no hay dudas? ¿O está perfectamente oscuro? Profesor, yo solamente una duda en la parte del esclarecimiento del por qué es negativa. Sí. Es como retroalimentar. Entonces, se tiene que en la caída libre tenemos una posición inicial que va a ser, o sea, en el plano ordenado mayor que la posición final, ¿no? Es correcto, sí. Por lo tanto, se dice que la posición inicial en el eje Y es mayor a la posición final, lo cual nos va a dar que sea negativo el resultado. Nos dice que el desplazamiento es negativo. Sí, ok. Muchas gracias. Y eso nos lleva a que la velocidad tiene signo negativo. Sí. Entonces, se dan cuenta, aquí en este curso, digo, no generalmente no se hace, o no siempre se hace, por lo menos en el caso de la preparatoria, ya tenemos que ser cuidadosos con los signos que le corresponde a cada cantidad, ¿me explico? Entonces, casi siempre nada más hablamos como por convención, ¿no? Que ¿por qué la aceleración tiene signo más? ¿Por qué la aceleración tiene signo menos? ¿O la velocidad tiene signo más o signo menos? Aquí estamos dando la interpretación desde la definición, porque dijimos, ¿qué es velocidad instantánea? Es el cambio de posición entre el tiempo transcurrido cuando el tiempo transcurrido tiende a cero. Entonces, como el tiempo transcurrido siempre es positivo, quien determina el signo de la velocidad instantánea, pues es el desplazamiento. En el caso de la aceleración, como es el cociente del cambio de la velocidad entre el tiempo transcurrido y el tiempo transcurrido siempre es positivo, lo que determina el signo de la aceleración, pues es qué le pasa a la velocidad correspondiente, aumenta o disminuye, ¿de acuerdo? Y eso nos da el signo correspondiente. En este caso, la aceleración aumenta en el sentido contrario al positivo del eje Y. La velocidad, fíjense que desde el punto de vista, aquí hay que tener cuidado justo con la interpretación de los signos. Por ahí uno de sus compañeros dice, la aceleración se incrementa hacia abajo. No, la aceleración es constante, la aceleración no se incrementa, Minerva. La aceleración es constante. Lo que se incrementa es la velocidad. El tamaño de la velocidad crece en dirección hacia abajo en la caída libre.
Entonces, si está creciendo la velocidad, ¿por qué la aceleración es negativa? Bueno, la aceleración es negativa porque precisamente este, justo la aceleración es negativa y lo podemos ver en la velocidad porque hace que crezca en el sentido contrario al positivo del eje Y. Todos estos signos requieren reflexión y es importante que cada uno de ustedes afine sus argumentos, es decir, haga muy precisos sus argumentos de por qué cada cantidad lleva el signo que le corresponde. No es sencillo acostumbrarse y es importante que cada quien, insisto, tenga sus argumentos muy precisos y muy detallados. De otra manera, pues parecen convenciones y si no entienden las convenciones, pues las toman de un libro, a veces los libros cambian su convención, pero entonces no van a entender lo que están haciendo. Ahora, yo sé que a ustedes, bueno, no, creo que la mayoría de este grupo son físicos, entonces, pero aún como físicos no nos interesa el movimiento los detalles del movimiento de un cuerpo que se cae o que lanzamos hacia arriba, salvo en ciertas circunstancias. ¿Qué es lo que queremos aprender además en este curso? Es un curso formativo para estudiantes de ciencias y ingeniería. Lo que queremos es aprender a traducir conceptos, definiciones básicas que podemos decir en palabras, expresarlas en el lenguaje matemático y caracterizarlas de manera completa, con todo detalle, en particular incluyendo los signos. Eso nos va a ser muy útil para todos los estudiantes de ciencias y los estudiantes de ingeniería para cuando estudiemos otras teorías, otros modelos más direccionados en las aplicaciones en las que pues nos va a requerir nuestra profesión. Pero que este aprendizaje y este entrenamiento, la idea es que sea bien útil, muy útil para estas otras aplicaciones. Entonces tengo una teoría, tengo un concepto y esa definición me lleva a un lenguaje matemático y ese lenguaje matemático lo manipulo para predecir cosas, para hacer diseños, para saber qué va a pasar. Y entonces tengo que tener la información de los detalles del signo, también debo de aprender a qué tan grande es, si es un valor muy grande, si es un valor muy pequeño, y si eso corresponde o no a la realidad en términos de experimentos. Muy bien, chicos, yo con esto termino. Pues las notas están en el aula. Hay un ejercicio, les recomiendo que lo lean y les voy a tratar de incluir otros más. Recuerden que aquí en este curso estamos dejando la responsabilidad completa en términos de aplicaciones. A ustedes se les dejan ejercicios para que se preparen. Pueden preguntar todo lo que quieran a través del aula virtual de preferencia, pero si no, ustedes no trabajan, pues está en su propia responsabilidad. No hay tareas para entregar, son tareas para aprender cada quien. Y por supuesto, lo van a terminar de aprender respondiéndoles las dudas que podrían tener conmigo o con el ayuda. Bueno, gusto en saludarlos, que estén muy bien, que tengan un exitoso 2021 y muy saludable. Nos vemos. Gracias, profesor, igualmente. Igualmente, profesor. Gracias, Gracias, profesor. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profesor.